Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados, público presente. Invito a las señoras y señores diputados a tomar asiento en sus bancas para proceder a registrar la asistencia a través del recinto digital. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse a presionar el botón habilitar banca para constatar el número de presentes. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 28 señoras y señores diputados. Con la presencia de 28 señoras y señores diputados, queda abierta la tercera sesión especial del 146 periodo legislativo. Diputada Todoni, tiene la palabra. Buenos días. Para informar que el diputado Fleitas se encuentra ausente, motivos personales. Muchas gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para justificar la inasistencia de los diputados Silvio Galay, Carola Lanner y Bruno Sarui, que por razones de salud y personales no se encuentra presente en esta sesión. Muchas gracias, señor diputado. Se toma nota por secretaría. Invito a la señora diputada Gabriela Lena a izar la bandera nacional y al señor diputado Marcelo López a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la segunda sesión especial del 146 periodo legislativo realizada el día 24 de abril del año 2025. Diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar se omita su lectura y se dé por aprobada. Perdón, diputado, no. Sí, para solicitar se omita su lectura y se dé por aprobada, señor presidente. Gracias, diputado. Se va a votar la moción formulada en el sentido de omitir la lectura del acta y darla por aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la segunda sesión ordinaria llevada a cabo el día 12 de marzo del año 2025. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Por prosecretaría se dará la lectura a los antecedentes de la de la presente sesión. Paraná, 23 de abril del 2025, al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle, conforme lo establece el artículo 16 del reglamento de esta Cámara, tenga bien convocar a sesión especial para el día martes 29 de abril a las 11 horas a fin de tratar los asuntos entrados y el orden del día reservados de la quinta sesión ordinaria. Sin otro motivo, saludamos con atenta consideración, firmado por los diputados Bailo, Damasco, López, Lena, Estrata, Streitenberger, Fleitas, Todoni,
Salinas y Calleros. Decreto número 152. Decreto número 52. Visto el pedido formulado reglamentariamente y fundado por varios señores diputados de convocatoria a sesión especial para el día 29 de abril a las 11 horas, y considerando que la solicitud se encuadra en los términos que establece el artículo 16 del reglamento, el presidente de la Cámara de Diputados decreta: artículo 1. Convocar a los señores diputados a sesión especial para el día 29 de abril del 2025 a las 11 horas a fin de tratar los asuntos entrados y el orden del día reservados de la quinta sesión ordinaria. Artículo 2. Por prosecretaría se harán las citaciones correspondientes. Artículo 3. Comuníquese, etcétera. Firmado Julia Garioni, secretaria. Gustavo Hein, presidente Cámara de Diputados de Entre Ríos. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Diputada Lena, tiene la palabra. Gracias, presidente. Conforme a lo que se acordó en la reunión de labor parlamentaria, mociono que se omita la lectura de los asuntos centrados, que las comunicaciones oficiales queden a disposición de los señores y señoras diputadas que así lo requieran y que el resto de los expedientes se le dé el destino indicado en la nómina, con excepción de los siguientes expedientes. De los proyectos que solicito queden reservados en la Secretaría. De los proyectos de declaración presentados por las señoras y señores diputados, expediente número 28.096 de la diputada Pérez, 28.098, 28.099, 28.100 de la diputada Todoni, 28.102 del diputado Rossi, 28.103 y 28.125 de la diputada Lanner, 28.107 y 28.113 del diputado Freitas, 28.110 y 28.117 del diputado Rastelli, 28.111 y 28.120 de mi autoría, 28.112 y 28.129 de la diputada Ventos, 28.115 del diputado Bodain, 28.116 del diputado Galay, 28.119 de la diputada Calleros, 28.123 de la diputada Streitenberger, 28.124 del diputado Mayer, 28.126 y 28.127 de la diputada Taborda, 28.128 y 28.130 del diputado Aranda, 28.131 de la diputada Vázquez, 28.132 de la diputada Romero, 28.133 del diputado Damasco y los proyectos de resolución bajo expediente número 28.105 del diputado Hein y 28.127 del diputado Rossi. 127. 121. Diputada, 121. Sí, disculpe. 28.121 del diputado Rossi. Gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Lena. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputado Bailo, tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Para solicitar de la misma manera que lo ha hecho la diputada Lena, quedan reservados en Secretaría los expedientes 28.095, un proyecto de declaración presentado por el diputado Cresto, el expediente 28.108, 28.109, 28.135, 28.136, proyectos de declaración presentados por la diputada Estrata, el expediente 28.122, un proyecto de declaración presentado por el diputado Seiler, y el expediente 28.114, un proyecto de resolución presentado por la diputada Decó. Muchas gracias, diputado. Se votará la moción propuesta por el diputado Bailo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputada Todoni, tiene la palabra. Señor presidente, solicito me retire de la coautoría del proyecto de declaración bajo el número de expediente 28.106. Muchas gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Corresponde el turno de los homenajes. Sírvanse solicitar la palabra a través del sistema disponible en sus monitores.
Diputada Romero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pido autorización para leer algunos nombres. El día martes 22 de abril se cumplieron 40 años desde aquel abril de 1985, cuando se dio inicio al histórico proceso judicial que comenzaba a los miembros de las juntas militares de la dictadura, con un tribunal integrado por los doctores Ricardo Girlavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga, Arauz, Guillermo Ledesma y presidido por el doctor León Arslañán. Se da comienzo en la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional federal, el denominado juicio a las juntas militares. Un proceso en el cual son juzgados por su accionar los integrantes de los distintos gobiernos de facto que funcionaron entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el retorno a la democracia en manos del doctor Raúl Alfonsín, ocurrida el 10 de diciembre de 1983. Este juicio es inédito tanto en Argentina como en el mundo, ya que por primera vez un gobierno democrático constituido pone en el banquillo de los acusados a quienes usurparon por la fuerza los poderes del Estado. El juicio llevado adelante entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de 1985, en donde se juzgó y condenó por delitos de lesa humanidad a los miembros de juntas militares que usurparon el gobierno entre el 76 y el 83. Este juicio, impulsado por el gobierno del presidente doctor Raúl Alfonsín, casi sin el acompañamiento de ninguna de las otras fuerzas políticas de entonces, marcó un hito no solo en Argentina, sino también mundial, ya que por primera vez en la historia se puso en el banquillo de los acusados del fuero civil a los militares integrantes de un gobierno de facto, considerando que siempre los militares eran juzgados a través del Código Militar con un juicio militar que sin duda era parcial. Un hecho histórico que prestigió la justicia y la democracia argentina y concluyó con la condena de los comandantes de las juntas militares que gobernó dictatorialmente a la República, quienes, luego del mensaje del fiscal Estracera, fueron condenados por los delitos realizados y a partir de entonces tener presente ese anhelo de que en nuestro país nunca más se podrán cometer violaciones al Estado de Derecho y a la elección democrática del pueblo sin el condigno castigo de la justicia. El inicio del juicio a las juntas militares durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín marcó un antes y un después en la historia democrática de nuestro país. Fue un acto de valentía institucional sin precedentes en el mundo, donde un gobierno civil recién asumido llevó a la justicia a los responsables del terrorismo de Estado. Más allá de la ideología que defendamos, tenemos que sentir un profundo orgullo porque somos herederos de una decisión histórica que no buscó venganza, sino verdad y justicia. Fue entonces cuando la democracia argentina se plantó de pie y dijo: nunca más la impunidad del poder sobre los derechos humanos. Creo que desde esta Cámara, que es el lugar donde gestamos las diferentes leyes, debemos continuar iluminados por ese tribunal y por lo que propiciaba el doctor Raúl Alfonsín de seguir luchando por los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Rogel. Señor presidente, voy a pedir autorización y voy a hacer lectura para ser muy riguroso y muy breve en lo que creo que es uno de los acontecimientos más importantes que se va a conmemorar la fecha que se rinde en estos días, el 1 de mayo. Y me voy a referir al hecho histórico, los demás harán como corresponde su homenaje al Día del Trabajador. El 1 de mayo todavía no era feriado, dice la crónica periodística, ¿no? Ni se llamaba formalmente el Día del Trabajador,
pero en Argentina, el 1 de mayo de 1890, fue la primera celebración del Día de los Trabajadores. Aproximadamente a las 3 de la tarde de ese día, en la sede del Prado Español, en pleno barrio de Recoleta, se juntaron 2.000 personas, algo que fuera de lo común. Fue una repercusión enorme. Al día siguiente, los periódicos de la época se hicieron eco de lo que fuera la primera conmemoración del Día del Trabajador en la Argentina. Habrá un hecho extraño de las costumbres argentinas. Según los historiadores, los reclamos de ese día fueron el aumento de los salarios y que la jornada laboral se redujera a 8 horas. El revuelo fue tal que cientos de los asistentes a esa reunión al otro día les descontaron el día laboral por no haber asistido. Fue el primer acto, el 1 de mayo, que mostró la fragmentación de los trabajadores que organizaron en Argentina entre anarquistas y socialistas, algo que se realizó al año siguiente no se pudo realizar por esa división. En los años siguientes, los actos se realizaron por el 1 de mayo no se pudieron realizar por esa división. Recién el 28 de abril de 1830, el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el 1 de mayo como fiesta del trabajador en toda la nación. Recién el 28 de abril de 1830, el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el 1 de mayo como fiesta del trabajador de la nación. Algo que al año siguiente logró el primer desfile del trabajador. Yrigoyen decretó que fuera el 1 de mayo el Día del Trabajador, porque en esa época venía siendo reconocida gran parte en el mundo para rendir homenaje a los trabajadores y trabajadoras que en todo el mundo, y a la vez recordar la sangrienta represión que sufrieron los trabajadores en la fábrica de Marconi. Durante muchas verían que las protestas que se venían celebrando y recordando, no tanto celebrando, muchos trabajadores. Los hechos ocurrieron en mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. Mire, acá viene la conmemoración que quería hacer. 5 meses después que instituyera el Día del Trabajador Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930 fue destituido. Qué casualidad, ¿no? Fue destituido. Fue el primer golpe de Estado que soportó la República Argentina. Y fue desalojado del poder, entre otras cosas, entre otros millones de cosas, por haber instituido el Día del Trabajador. Quería recordarlo, señor presidente, por eso le pedí autorización para leerlo este recordatorio escrito, memorizar esta necrología. Podrían no haberlo hecho, pero quería recordarlo porque, como no soy gorila, ni he sido, por mi madre peronista, quería recordarlo porque memorizarlo tal vez no hubiera sido correcto, pero así comenzaron las cosas, ¿no? Así comenzó toda la gran lucha que han tenido los trabajadores para lograr ese 1 de mayo como Día de los Trabajadores. Así que le agradezco a los señores diputados, a las señoras diputadas que me hayan permitido la lectura muy breve, que es histórica, y así fueron los hechos. Y después de ahí, Perón, que recogió estos decibeles que habían recolectado del propio Yrigoyen, lo consagró, y lo consagró en la Constitución en tiempo. Y los peronistas se encargarán, obviamente, de recordar lo que trajo Perón desde la Constitución del 49 en adelante, y lo consagró como derecho general. Así que celebro el 1 de mayo, que vamos a conmemorar en unos días más, y ojalá todos, los radicales y los peronistas, como dice el cuarto libro, que los 40 años de continuidad democrática, y como le decía al Papa Francisco, nos volvamos a encontrar en la vereda común que necesitamos, sin gorilismo, como decía el Papa Francisco, ¿no? Encontrándonos todos como hermanos
y encontrándonos en la necesidad de ser una patria común. Necesitamos tener una patria común y ojalá que este 1 de mayo nos encontremos, no como esa división que había en ese momento, pero ojalá que nos encontremos en el verbo común. El verbo común significa que somos hermanos en las causas comunes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rogel. Tiene la palabra diputada Decaux. Bien, gracias, señor presidente. Bueno, voy a hacer uso del artículo 119 del reglamento para hacer un homenaje, pero más que un homenaje creo que lo que se debe realizar hoy es un llamado a la reflexión social, ¿no? Todos sabemos perfectamente, y el diputado preopinante ya se refirió al hecho histórico que determinó el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Como sabemos, en nuestro país y en el mundo, todas las conquistas de los trabajadores y de las trabajadoras fueron consecuencia de las luchas. Entonces me parece que este es un día de conmemoración y fundamentalmente de lucha. Hablamos de lo que ha sido la retribución justa, de lo que ha sido igual remuneración por igual tarea, la jornada limitada de trabajo, entre otras, bueno, el salario mínimo vital y móvil, entre otras conquistas que han hecho los trabajadores. Y de hecho nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, consagrados en el artículo 14 bis, todos estos derechos que deben estar garantizados porque precisamente tienen un raigambre constitucional. Y por ello me parecía propicio en este momento y en este contexto que pensemos en la verdadera jerarquización de los trabajadores, ¿no? En mirar a los trabajadores desde la dignidad, porque lo que uno ve muchas veces, tanto en el ámbito público como privado, que se refieren a los trabajadores muchas veces como gasto público o que son la variable de ajustes que realmente son alarmantes. Y la verdad es que, y reitero, quiero que esto sea un homenaje, pero un homenaje de reflexión, que nos invite a todos a la reflexión, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a analizar hoy actualmente la situación económica de gran parte de los trabajadores de la Argentina, de la provincia, de los distintos municipios, la mayoría de los trabajadores no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria básica. Vamos a partir desde esa base, ¿no? Podemos hablar también de un índice utilizado mucho por el INDEC, que la última modificación que tuvo ha sido en marzo, que es el índice de crianza. Es un índice que permite visualizar cuál es el gasto que puede tener una familia por un hijo, y que eso, dependiendo de las edades, hoy está oscilando entre la suma o el importe de 400 o 500 mil pesos mensuales. Si a eso le sumamos que las familias además tienen gastos de alquiler y demás, me pregunto, desde la retribución justa que establece nuestro artículo 14 bis, ¿cuántas familias están en condiciones de poder cubrirla? Ni hablar del salario mínimo vital y móvil, que tiene más de mínimo que de vital y de móvil hoy, porque si bien ha tenido modificaciones, las modificaciones a la par, digamos, de la situación económica actual han sido básicamente insignificantes. Y no me quiero olvidar en esta reflexión, o por lo menos lo que invito a que sea una reflexión, de los jubilados, los grandes olvidados de este sistema, ¿no? Que hoy están con una jubilación mínima en una disyuntiva de decir, bueno, compro para comer o pago medicamentos. Y eso, la verdad, es que a mí me parece inhumano. Entonces lo que creo es que nosotros aquí, que estamos en un lugar en donde tenemos una voz, donde tenemos la posibilidad de expresarnos, donde quizás estamos en una situación de privilegio, si analizamos el contexto en el que están pasando muchas familias argentinas, creo que el verdadero homenaje hacia los trabajadores, hacia las trabajadoras, es interpretar y creer que ellos son el motor de una sociedad, sin duda, pero que más allá del merecido descanso y de quizás que algunos habiliten un día más de descanso, que lo merecen, que es necesario, peleemos por condiciones dignas de trabajo, peleemos por una retribución más justa. Y como decía el diputado preopinante, que me permito citar porque él citó a Perón, a mí me parecería interesante, como para redondear esto que quería expresarles hoy, una frase que dijo Perón un 1 de mayo. Voy a pedir autorización para leerla. Que cada 1 de mayo sea para nosotros un altar levantado en cada corazón para revivir la memoria de los que murieron en defensa de los pueblos. Estos héroes anónimos que nadie recuerda porque han sido abandonados en luchas anónimas todos los días. Para ellos, nuestro reconocimiento. Para ellos, el mejor recuerdo de nuestro corazón de hombres de trabajo y de hombres buenos. Invito a todos que hagamos una reflexión este 1 de mayo. Pensemos en nuestros trabajadores, pensemos en aquellos que ponen el corazón y el alma para mantener en pie a nuestro país.
Muchas gracias, diputada. Diputada Vázquez, tiene la palabra. Golpea a ver su micrófono. Ahí está. Bueno, gracias, señor diputado. No estaba dentro de la labor parlamentaria que hablar, pero bueno, a veces las cuestiones somos seres humanos y tenemos nuestras emociones. Un saludo a todos los diputados y al público presente. La semana pasada hicieron un homenaje al Papa, a nuestro representante, digamos, espiritual de la parte del catolicismo. Y bueno, no quería, más allá que pasaron unos días, mencionar algo, referencia. Si bien mi fe es diferente, pero respeto y reconozco la labor espiritual que llevó a cabo el Papa. Y en estos días he escuchado a través de los medios de todo lo bueno que fue, de todo lo bueno que hizo, ¿no? En general pasa cuando las personas parten de este mundo que nos acordamos de lo bueno que hizo, pero mientras tanto las miserias humanas, que soy reiterativa en esas cuestiones, hace que estando en vida no las valoramos. Es más, a veces criticamos, ¿no? Y dejamos de lado, o sea, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y no vengo acá a dar una clase espiritual. Pero a veces de nada nos sirve ir a encorvarnos y rezar o orar y si después no ponemos en práctica la palabra en obras. Y hago una mezcla de todo esto porque también, como decían los diputados preopinantes, que viene el Día del Trabajador, y acá le voy a pedir permiso para dar lectura. El Papa dedicó su vida a servir a Dios y a la humanidad. Su partida nos deja un profundo vacío, pero también una rica herencia de fe, esperanza y amor. Su mensaje de humildad, justicia y compasión debe resonar en nuestros corazones y guiar nuestras acciones. Su última encíclica, con su llamada a la flexibilidad y al diálogo, nos invitó a la reflexión. Como instituciones debemos aplicar este mensaje en nuestras políticas, buscando siempre el bienestar general de nuestro pueblo. Acercándonos al Día del Trabajador, recordemos el valor del trabajo digno y la importancia de la justicia social, pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa. Que su legado nos inspire a construir un futuro mejor, un futuro donde toda la solidaridad y la caridad sean la norma, no la excepción. Que la memoria de su santidad nos impulse a trabajar incansablemente por un mundo más justo y fraterno, en línea con sus enseñanzas. Y esto va para nosotros como gobierno, poner en acción lo que predicamos y también, como es el Día del Trabajador, también de los gremios, porque también he dicho en alguna oportunidad, vengo de gremios también. Entonces, de luchar para el trabajador. De que creo que en estos tiempos la sociedad lo demostró en las elecciones pasadas de que no votó partidos. Y este tiempo creo que se diferencia entre los que venimos a trabajar para el bien común y los que vienen a trabajar para la familia y sus amigos. Y lo mismo en los gremios. Así que si ponemos equitativamente eso, entonces sí podemos lograr con un poquito de un granito de arena de cada uno de nosotros, de los que estamos sentados acá, para que tener un país mejor y un mundo mejor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Diputada Todoni, tiene la palabra. Diputados, público en general, mis palabras, permiso para leer, vienen para el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Venimos a rendir homenaje al verdadero héroe de la Argentina, el que trabaja, el que produce, el que emprende. Hoy más que nunca necesitamos un país donde se premie al que trabaja, al que invierte, al que apuesta.
por nuestra provincia. Queremos un país donde producir no sea un castigo, sino el motor de crecimiento, donde el que genera empleo tenga la libertad para hacerlo, sin trabas ni temores. Porque cuando más libres seamos, más vamos a producir y cuanto más produzcamos, mejor vamos a vivir. Desde este recinto debemos comprometernos a eliminar las barreras al crecimiento, la presión fiscal asfixiante, la cultura del privilegio. Basta de castigar al que se esfuerza y premiar al que vive del esfuerzo ajeno. Debemos terminar con la adicción que transformó a la Argentina de ser una potencia a convertirse en una de las naciones más empobrecidas del mundo. Me refiero a la adicción de vivir del Estado, de vivir a costa de quienes generan valor a costilla del esfuerzo diario. Este día nos inspire a seguir construyendo una Argentina donde el trabajo sea sinónimo de libertad, el esfuerzo sea valorado y el mérito sea la base del progreso. Gracias. Muchas gracias, diputada. No habiendo más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 28.095, 28.096, 28.098, 28.099, 28.100, 28.102, 28.103, 28.107, 28.108, 28.109, 28.110, 28.111, 28.112, 28.113, 28.115, 28.116, 28.117, 28.119, 28.120, 28.122, 28.123, 28.124, 28.125, 28.126, 28.127, 28.128, 28.129, 28.130, 28.131, 28.132, 28.133, 28.135 y 28.136. Y los proyectos de resolución bajo número de expediente 28.105, 28.114 y 28.121. Diputada Elena, tiene la palabra. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo que se acordó en la reunión de labor parlamentaria, mociono que se trate sobre tablas los expedientes citados y que al momento de la votación los proyectos de declaración y de resolución se traten en conjunto. Gracias, diputada. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Elena, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración y resolución reservados para la presente sesión enunciados previamente por esta Secretaría. En consideración, diputada Elena. Bien. No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar los expedientes para los cuales se aprobó su tratamiento previamente enunciados por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resultan aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Corresponde considerar el orden del día número 2.
Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, autoría de la diputada Lena, por el cual se autoriza al Superior Gobierno de la provincia a aceptar la donación de un inmueble formulada por el municipio de Los Conquistadores, con destino a la construcción de un jardín infantil, bajo número de expediente 28004. En consideración, tiene la palabra diputada Lena. Sí, gracias, presidente. En realidad esto que parece tan sencillo como una aceptación de una donación, donde dice destino a la construcción de un jardín infantil, creo que nos debemos reflexionar cómo a veces la burocracia estatal hace a que estas situaciones, donde hace bastante tiempo que la Municipalidad de Los Conquistadores dio en donación al gobierno provincial para esta construcción, que estos jardines de infantes ya están construidos en esa escuela y que la situación de reparar esos jardines de infantes, porque tienen problemas en los techos, hace que no se lo pueda reparar porque no está perfeccionada esta donación. Y esto lamentablemente lo vemos bastante común, solo para que nos haga reflexionar de que a veces estos trámites burocráticos, estamos llegando más que tarde y lo podamos mejorar y que puedan salir a tiempo. Solamente eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Lena. No habiendo más uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico. Se va a votar el sistema por voto electrónico implementado en sus pantallas. El dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma... Silencio, por favor. El dictamen de Comisión de Legislación General, el que por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Sí, diputado. Sí, señor presidente, si puede refrescar el concepto, qué página tenemos que poner la pantalla, pues ya hace algunas sesiones que no venimos haciéndolo. Bien, donde se encuentra en la pestaña ventanita de que dice en consideración. Ahí está. Bien. Muy bien, gracias, diputado. Queda abierta la votación. ¿Algún diputado que tenga algún inconveniente? Por favor, están el personal de modernización del sistema a su disposición. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 27 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se votará en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el orden del día número 3. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión por el cual se establece el marco regulatorio de la actividad vinculada a los metales no ferrosos, bajo número de expediente 27.875. En consideración, tiene la palabra diputado López. Gracias, señor presidente.
Simplemente para hacer una breve referencia del proyecto, es un proyecto que viene remitido de la Cámara Alta de la provincia, crea un marco regulatorio de las actividades que desarrollen tanto personas físicas como jurídicas respecto de metales no ferrosos, en lo que tiene que ver con el acopio, la reducción, la fabricación, la fundición, la compraventa, los desarmaderos, los depósitos, sean estos adquiridos a título oneroso o gratuito. Se entiende que los metales no ferrosos son los que no tienen un alto contenido de hierro. El artículo 2 hace una definición y determina cuáles son los metales que van a ser alcanzados por esta norma. Crea la norma un registro que va a funcionar en la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia y tiende, obviamente, a poder brindar una herramienta al Poder Ejecutivo Provincial y a la Fuerza de Seguridad de la provincia, como a la propia justicia, para controlar, ¿no es cierto?, las actividades que tienen que ver con el manejo de estos metales. ¿Y por qué? Y bueno, básicamente porque existe en la provincia de Entre Ríos hoy un vacío legal que permite a quienes se dedican a actividades delictivas en el manejo de estos metales. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, la sustracción de tendidos de cables, placas, de bronce y otros metales, y obviamente al existir este vacío legal se crea una dificultad para poder determinar la trazabilidad que tienen estos metales, ¿no es cierto? El registro, obviamente, uno debe llevar una documentación a los efectos de poder contactar dónde se adquirieron a cualquier título los metales, quién fue el vendedor o el donante, en caso que sean a título gratuito, y incluso posibilita la inspección del tráfico que se haga, el transporte de este tipo de metales, ¿no es cierto? En la Comisión de Legislación General hemos invitado no solamente a los senadores que habían dado media sanción a este proyecto, sino a autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, quienes valoraron la iniciativa y entendieron que podía contribuir a la represión o a la prevención de este tipo de delitos, y que incluso hicieron referencia a otras provincias, otras jurisdicciones que cuentan con esta herramienta y el éxito que tuvieron en su manejo. La norma finalmente, obviamente, aplica sanciones a las infracciones que se cometan, que van desde el apercibimiento, la multa o la clausura de los establecimientos. Y finalmente, decía, invita a los municipios y comunas a adherirse a esta normativa. Debo aclarar, señor presidente, que si bien el proyecto fue acompañado por legisladores de todos los bloques, había alguna observación respecto de algunos diputados en lo que tiene que ver con la injerencia que podría tener esta norma en la habilitación de los comercios o los que se dedicaran al manejo de estos metales no ferrosos, en cuestiones que tienen que ver con el cuidado ambiental, y nosotros entendimos, señor presidente, que con esta invitación a adherir a las municipalidades se zanjaba esta circunstancia, teniendo en cuenta que la habilitación que se tiene que hacer en la provincia a solo efecto de llevar el registro, la habilitación del comercio en sí, la siguen haciendo las intendencias y la comuna,
y es un requisito para poder inscribirse en el registro provincial. O sea que nosotros entendimos que pese a algún ruido, alguna observación que había, que es entendible, que había respecto de este proyecto, no se inmiscuía en facultades que tienen que ver con las municipalidades, las comunas respecto de su autonomía para controlar y habilitar comercios o establecimientos productivos en su ejido urbano. Por las razones expuestas, señor presidente, voy a solicitar a los colegas de la Cámara, habiendo tenido dictamen de comisión unánime, el acompañamiento de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado López. Tiene la palabra diputado Bailo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para adelantar que nuestro bloque va a acompañar este proyecto en gran parte por los fundamentos dados por el diputado López, y también queremos, sobre la última parte de su argumentación, fuimos nosotros quienes planteamos que más allá de la facultad que tienen los municipios en determinar el uso del suelo, un derecho indelegable, digamos, es potestad y facultad de los municipios determinar qué se hace en cada zona de la ciudad, el ordenamiento territorial, como bien conocemos. Lo que hemos tenido alguna experiencia en la gestión municipal, sabemos que este tipo de emprendimiento, comúnmente llamado chatarrerías o desarmaderos, como lo definió el diputado López, generan, por sus características, problemas de convivencia, porque hay proliferación de animales, de roedores, no son precisamente establecimientos que tengan un ordenamiento y una higiene en su organización que evite estos inconvenientes. Así que generalmente generan estos problemas de convivencia que por otro lado son los más difíciles de solucionar, muchas veces desde las gestiones municipales. Y al haber un registro provincial, que no está mal que lo haya el registro provincial, también puede generar alguna duda después si hay alguna controversia acerca de la habilitación genuina o no. Nos pasa cuando somos intendentes, resulta que nosotros no habilitamos determinado emprendimiento, la actividad que fuera, y nos sacan otro papel y nos dicen, no, pero a mí me habilitó la provincia. Y eso que no solo, si lo pudiéramos resolver en términos políticos o administrativos, es muy fácil, pero a veces termina la justicia, lleva mucho tiempo y eso genera inconvenientes hacia los vecinos que tienen que convivir con estos problemas. Y como este tema tiene que ver con un tema ambiental, digamos, se podría, lo que nosotros pedimos y planteamos es que se solicite a la hora de establecer en el registro la autorización de determinado emprendimiento un certificado de aptitud ambiental. Nosotros entendemos que hay dos vías para hacerlo, y una es la reglamentación, y ojalá sea la reglamentación de esta ley que le exijan a la hora de tener la habilitación definitiva y el registro definitivo que figura en el artículo 5, que estos emprendimientos, estos comercios tengan un certificado de aptitud ambiental para establecerse en determinado lugar para evitar estos problemas de convivencia. Y si no fuera así, armaremos, porque creo que hay coincidencia en esto con los otros bloques, armaremos un proyecto de ley corrigiendo, agregando un artículo, exigiendo el certificado de aptitud ambiental. No lo hacemos ahora, ya que el oficialismo nos ha pedido premura, los funcionarios que estuvieron del Ministerio de Seguridad pidieron prioridad, y si lo modificamos volvería al Senado y necesitan con urgencia este proyecto de ley. Así que, dada la urgencia del mismo, nosotros accedimos a hacerlo, pidiendo que por favor la reglamentación se contemple el tema del certificado de aptitud ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bailo. No habiendo más uso del pedido de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General, el que por constar de 15 artículos de fondo y uno de forma, primero se vota en general. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta
la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 27 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Se votará en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo cuarto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo quinto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo sexto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo séptimo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo octavo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo noveno. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo décimo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo 11º. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo 12º. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo 13º. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo 14º. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo 15º. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo 16º es de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día número 4, dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo en el proyecto de declaración, autoría del diputado Aranda, por el que se declara de interés legislativo el espacio cultural y educativo Jardín de Agatina, casa natal del doctor Domingo Liotta, bajo número de expediente 27.791. En consideración, diputado Aranda, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, público en general, lo que se trata aquí no solamente es un proyecto de declaración, sino también honrar la memoria de un emantino que trascendió la frontera de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra república, que fue el doctor Domingo Liotta. Primero agradecer al presidente de la comisión, Mauro Godein. También agradecer a la diputada Silvina Decó, que también lo conoció, al doctor Liotta, y vaya que lo conoció. Salió este proyecto por unanimidad de la comisión. La familia Liotta llegó a nuestra ciudad porque es diamantino,
por allá por el año 1913, donde el doctor Liotta específicamente nace en 1924. De ahí va a estudiar a la ciudad de Córdoba, donde se recibe y tiene un gran desafío que es lograr que un corazón humano pueda seguir latiendo. Era impensado en aquel entonces. Y como lo dijo el señor gobernador, nosotros tenemos que realmente valorizar todo lo que es entrerriano. Y si uno es diamantino, ¿cómo no decirlo? ¿Cómo no ponerlo en agenda? ¿Cómo no ponerlo para que todos sepan realmente que este hombre, este joven en aquel entonces, fue por un desafío que trascendió la República Argentina, que fue invitado a Estados Unidos y que allí logró realmente lo que era impensado en aquel entonces, porque remontémonos al año 1960, el desafío de hacer seguir latiendo un corazón humano. Hay que ponerse en lo que pensaba el doctor Liotta, que fue en la ciudad de Texas que se logró ese tamaño desafío para la ciencia. Como lo he dicho varias veces aquí en mi vida y en la Cámara, cuando hay un ser humano con distintas cualidades que se preocupa por la calidad de vida y el humano no interesa el color político. Porque el doctor Liotta fue funcionario de la tercera gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Salud. Y también fue funcionario de Carlos Saúl Menem. Y seguramente, si hace uso de la palabra la diputada de COD, puede ampliar lo que yo voy a decir. Él fue responsable de también la creación del Hospital de Salud Mental en Diamante. Fue responsable del CONICET cuando uno no tenía tantas caras y era funcionario de la gestión del doctor Humberto Carlos Antonio Re, allí en la Diamante, que hoy funciona y que hoy la diputada de CO hace un trabajo muy interesante para la comunidad de Diamante, de la cual la vamos a acompañar, si Dios quiere, porque también me ha invitado. Y también estuvo muchísimos años en China, enseñándole a los chinos cómo había desarrollado él ese corazón ya en esta instancia ya artificial. Hoy hemos dejado de pasar un video porque lo vamos a invitar al hijo con la diputada de CO. Van a trabajar nuestro equipo juntos, si Dios quiere, en un video para que todos valoremos y nos pongamos en conocimiento quién fue el doctor Liotta. Realmente un adelantado a la ciencia humana en aquel entonces. En esto de ser funcionario de Juan Domingo Perón y Carlos Saúl Menem, tuve el orgullo de hablar mucho tiempo con el doctor Liotta. Él rescataba que era amigo de Arturo Illia. Por el lado de la medicina se conocieron y charlaron mucho, y de Balbín, viejito por ahí que se lo nombra poco, de la Unión Cívica Radical, y Arturo también presidente, Arturo Illia presidente de la Unión Cívica Radical. Y las leyes que sacó en el tercer gobierno del general Perón fueron aprobadas por unanimidad. Eso habla realmente de las horas de charlas, de escribir, de proyectar en el bien de la comunidad y de la raza humana. Por eso
este simple proyecto de declaración, pero seguramente con la diputada Decó no lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir recordando a un diamantino en argentino que trascendió ampliamente las distintas fronteras de los distintos países del mundo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado Aranda. Tiene la palabra diputada Decó. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco compartir las palabras del diputado preopinante. Para nosotros, para los diamantinos, sin dudas la figura de Domingo Liotta es una figura emblemática, es representativa y creo que es... Diputada, perdón, ¿quiere acercar su micrófono? No sé si funciona. Sí. ¿Ahí? Bien. Bien. Muchas gracias, diputada. Bueno, básicamente lo que decía era que para nosotros es una figura emblemática y realmente representativa. Y es representativa también de cómo el compromiso y la pasión por una profesión, por una comunidad también, porque sin dudas nunca abandonó su comunidad, es lo que muestra a las claras, digamos, que se puede llegar muy lejos y seguir adelante. Transitó, un poco ya el diputado preopinante lo ha indicado, digamos, él transitó sus estudios en la Escuela Independencia en la ciudad de Diamante, pero luego estudió el secundario en Concepción del Uruguay. Finalmente en Córdoba estudió su carrera como médico y a los 29 años tuvo un doctorado. Eso ya muestra una impronta y una particularidad en cuanto a las características de Domingo Liotta, que no se detuvo en eso y bueno, y sin dudas hizo un aporte a la ciencia que ha sido de los más importantes para esa época. Yo creo que la importancia también del día de hoy es el reconocimiento de este lugar, que de hecho ha sido reconocido también por la gestión anterior durante la gobernación de Gustavo Bordet con un aporte importante en dinero y también ha sido reconocido aquí en esta Cámara, porque sin duda lo que se realiza en esa casa, que es un museo y a la vez es un lugar en donde los niños, adolescentes, realizan actividades culturales, realizan algunos instrumentos y demás, en lo que es Playing for Change, que hay 36 escuelas en todo el mundo y una está en Diamante, sin dudas hacen una combinación que me parece sumamente importante porque es la cultura, la música y perpetuar en la historia a través de un museo la memoria de un argentino tan importante y un diamantino tan importante como Domingo Liotta. Sin dudas para nosotros es sumamente emblemático, bueno, ya ha marcado el diputado preopinante toda su trayectoria, pero sin dudas para nosotros no deja de ser importante que también haya sido la figura que permite a la ciudad de Diamante contar con un hospital como el Hospital Colonia de Salud Mental, en un momento en donde estamos hablando de que la salud mental tiene que ser un tema de agenda, y también lo del CONICET, que también es sumamente importante y nos permite a nuestra ciudad, a nuestra localidad, contar con semejantes instituciones. Así que, de mi lugar, muy agradecida con la gestión que ellos están haciendo desde lo cultural y desde lo histórico, y por supuesto acompañar este proyecto. Muchas gracias, diputada. Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas. El dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema de recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 26 votos afirmativos y 0 votos negativos. En consecuencia, resulta aprobado. Serán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados.